Un espacio, un lugar que abre. Nuevas formas suceden y de a poco cobran identidad. Lo nuevo como punto de partida, inevitable como flecha hacia su blanco. Analogías que confirman mi sentir, mientras todo lo que me rodea se llena de vida. Llego hasta la Villa Deportiva San Luis, ubicada en el antiguo predio del hipódromo. Esta obra transformará el deporte de la provincia. Un equipo multidisciplinario está concretando lo que hace algún tiempo era un sueño, una ilusión. Cristian, contame un poquito qué rol o cómo estás vinculado vos a este megaproyecto. Yo trabajo en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y bueno, después de varias reuniones también en conjunto con la Secretaría de Deporte, se llevó a la conclusión de generar un espacio con diversas características para poder alojar sobre todo a los niños, digamos, para generar semilleros o claro, traerlos al deporte desde manera temprana, y justamente así necesitamos un lugar de mucho tamaño como para poder desarrollar muchas actividades. ¿El nacimiento de este proyecto nació desde tener el espacio y qué hacemos en el espacio? ¿O fue decir, hagamos esto y buscamos el espacio? Se tomó la intervención en este terreno y el gobierno definió esta zona como para muchas obras. Entre ellas está el Cine Teatro San Luis, que ya está funcionando, y todo el espacio restante se lo destinó al desarrollo de actividades deportivas, sobre todo en edades tempranas, como para poder generar un espacio no solo de talento, sino también de contención, y qué mejor que el deporte. ¿Cómo es largar a proyectar un espacio tan grande y con tantas cosas? ¿Por dónde empezás? Principalmente es un gran trabajo en equipo con muchas idas y vueltas. Muchos intérpretes colaborando desde cada uno, desde su experiencia, arrancando por la parte deportiva, en donde una necesidad de decir, se tiene que poder desarrollar la mayor cantidad de encuentros, la mayor cantidad de
de actividades desde deportivas o no tanto, pero poder decir que se puede practicar fútbol, básquet, handball, deportes en espacios cubiertos, como en los polideportivos cubiertos, natación, pádel, y bueno, y después hasta este velódromo de práctica de ciclismo y también de patín artístico. Primero viene como la premisa, después un bosquejo en donde nos presentaron como diciendo, podría ser esta la forma. Y ahí es donde empieza realmente el desafío, en donde está muy condicionado por las normativas, claro, tanto nacionales e internacionales de cada disciplina, que no es solamente el campo de juego, sino después los espacios complementarios, también la posibilidad de que tenga la infraestructura necesaria para eso. Y nosotros, ya en particular en el equipo de trabajo, tomamos una determinación muy clara, que era como era un espacio bastante forestado, era la idea de prácticamente no tocar ningún ejemplar que esté en buenas condiciones. No, ¿dejaron todo? Prácticamente todo, entonces acomodar todas las necesidades a eso. También teniendo en cuenta los accesos, el cálculo para grandes cantidades de público, porque estamos hablando de que al mismo tiempo, si están todas las canchas usándose, estamos hablando de más de 500 personas quizá en actividad. Actualmente, que ya está habilitado todo lo que es el sector de canchas, se habla de que en cada encuentro medianamente grande, estamos hablando de más de 1000 personas que están transitando en este predio, solo en las canchas que están habilitadas, por eso falta seguir digamos, en lo que es avanzando en la construcción y que va a tener la posibilidad de albergar hasta más público que ese. Aparte, el tema es que van haciendo y habilitando, ¿no? No esperan que esté todo para habilitar, sino han ido abriendo los espacios. Exactamente, al tratarse de un proyecto tan grande, tan ambicioso a nivel uso y espacio, como se proyectó de que todas las canchas de fútbol, y al exterior, hockey y rugby, son todas con la provisión del césped sintético y todas con alumbrado para la práctica del deporte de noche. Bien. A su vez, como son tan grandes las canchas y tantos espacios, también tienen senderos que comunican, que se convierten en ciclovía para trotar, para andar en bicicleta, para generar un paseo, como decíamos al principio. O sea, no es simplemente el equipo que llega y se instala a jugar a la pelota, sino que puede generar que el curioso también pueda entrar y recorrerlo entero. O sea, queríamos como mezclar entre lo deportivo y el esparcimiento, que sea algo ameno de ambas partes. Claro. No que sea un complejo de canchas, no, esto no es un complejo de canchas. Claro, tal cual. Esto es un parque, una villa deportiva, para poder albergar a muchas actividades y poder realmente disfrutarlo, no solo el deportista, sino el abuelo que viene a ver a su nieto, se sienta en un banco y mientras toma mate ve jugar al niño a la pelota. Hay un momento en el cual los estudios previos y los cálculos dan lugar a lo tangible. Está previsto realizar un trabajo por etapas, en donde al final del camino todo será parte de un espacio pensado para que el deporte y la familia convivan en la armonía de la naturaleza. Miguel, ¿me puedes contar cuál es el rol que ocupaste en este proyecto? Bueno, en este proyecto yo estoy a cargo de la parte de inspección de obra, de todo lo que sea ingeniería. ¿Cómo se empieza el proyecto? El proyecto siempre empieza por un diseño arquitectónico. Claro. Una vez definido, aprobado, consensuado, ese diseño arquitectónico pasa a la parte del departamento de ingeniería, donde se hacen todos los cálculos y se ven todas las posibilidades para hacer ese edificio. Claro, es lo que posibilita y habilita hacer de la parte arquitectónica, ¿no? Exactamente, sí, no pueden separarse ambos conceptos, arquitectura e ingeniería, porque no tendría sentido. La ingeniería se adapta al proyecto arquitectónico, ¿no es cierto? Pero bueno, también a veces la ingeniería manda sobre ciertas cosas que no se pueden realizar para ese diseño arquitectónico. Claro. ¿Qué encontramos acá en cuanto a ingeniería? ¿Cómo se trabaja con esta variedad de necesidades? Es muy interesante estar en una obra como esta, porque acá los distintos tipos de edificios vemos todos tipos de estructuras, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, a fundaciones, vemos desde un terraplén común, normal, silvestre, para las canchas de fútbol,
y vemos después plateas de fundación para los edificios menores, vemos pilotes de poca profundidad, de gran profundidad para los edificios grandes, o sea, que vemos una serie de diseños en cuanto a la fundación muy variados, ¿no? O sea que vemos prácticamente todo lo que se usa en la ingeniería. Sí requieren todo un diseño de la estructura y un cálculo y una ejecución muy delicada, es decir, muy ajustada, ¿no? Porque también las medidas, las dimensiones son las que mandan. Y eso se va tomando de acuerdo a cada edificio que se va haciendo, se hace el estudio. Sí. Eso es una constante dentro de la ingeniería, verificar in situ, le llamamos nosotros, o sea, en obra, lo que se hizo en un ensayo de suelo, que por supuesto que si bien se hace en obra, pero a veces en 10 metros cambia mucho el suelo. Absolutamente. Entonces es obligación nuestra verificar eso, que sea correcto el suelo que se está usando de acuerdo al cálculo establecido. En cuanto a la ingeniería, ¿se tiene en cuenta el uso que va a tener? Porque acá hay gradas como para mucha cantidad de gente. ¿Eso también se estudia? Sí, claro, porque cuando nace un proyecto se pide a los que lo van a usar al proyecto, ¿no es cierto? Se pide qué tipo de servicio va a brindar, claro, cuánta gente va a haber, que según la cantidad de gente y la frecuencia y demás, es el número que se adopta para que la estructura sea apta y esté calculada para ese servicio, digamos, ¿no? En cuanto al estudio de los espacios, ¿se tiene en cuenta cómo se va a usar? En la ingeniería tenemos dos efectos, estático y el efecto dinámico, ¿no? Por ejemplo, el efecto dinámico también el viento, que no siempre está, pero el efecto estático está siempre, ¿no? Entonces se analiza el efecto dinámico y el estático. Gente en tribunas, en gradas, al igual que los estadios de fútbol, es una carga dinámica por momentos estática, por momentos dinámicos, y entonces sí, se considera y se le presta mucha atención, ¿no? Porque son efectos, es como cuando uno calcula un puente, ¿no es cierto?, que están circulando camiones, no es lo mismo que pase un camión, que pasen dos juntos, que pasen tres juntos, desde la frecuencia, etcétera, ¿no? Son cargas dinámicas que por supuesto que se tienen muy en cuenta, ¿no? Más en este tipo de obras donde el aglomeramiento de gente es muy grande, ¿no? ¿Qué te pasa con eso a vos como ingeniero, encarar un proyecto tan grande? Digamos, debes tener experiencia en esto, pero tenés que supervisar, ver, estudiar muchos espacios diferentes donde son volúmenes de edificios muy grandes. Bueno, siempre este tipo de obra es un desafío, ¿no? Para uno como profesional, en el caso mío como ingeniero civil, ¿no? Siempre es un desafío, pero bueno, uno a veces no sabe todo. Y entonces hay distintos momentos donde uno tiene que recordar o si no, investigar, aprender también, ¿no? Canal 13. Bien nuestro. Sigo mi recorrido por la Villa Deportiva. Esta obra forma parte
de la transformación definitiva de la ciudad. Hay algo de las grandes urbes que comienza a ser cercano. La ingeniería y la arquitectura configuran también el sistema social. ¿Me contás las dimensiones del lugar y qué tiene este espacio? El predio total en el que se interviene tiene casi 27 hectáreas más o menos, para tomar una dimensión. La pista antigua del hipódromo abarcaba una gran porción del predio, porque son de grandes dimensiones. Y la arboleda original, se puede ver un poquito la curvatura de la forma de esa antigua pista de hipódromo. En base a esa estructura, digamos, de árboles y del espacio disponible se le dio intervención, digamos, al lugar. ¿Qué deportes podríamos encontrar acá? Digamos? ¿Cómo está armado el esquema del lugar? Bueno, tenemos un montón de variedad de deportes. Lo más fuerte es el fútbol, que tenemos 5 canchas de fútbol 11 profesionales, todo con pasto césped sintético. También hay 3 de fútbol 7, 2 de fútbol 5, también de césped sintético. Claro. Hay 2 canchas o playón, que es de hormigón alisado, que puede ser adaptada para un futsal u otros deportes como handball, ¿no? Por ejemplo. Todas las canchas de fútbol tienen el césped sintético, que tiene arena y caucho, o sea, es un piso profesional. En este caso, estos tipos de solados son pensados para un uso intensivo. Claro. Entonces permite el uso de gran volumen de deportistas. Después también hay otras disciplinas como una cancha de hockey, también de césped sintético, una cancha de rugby de césped sintético. Tenemos un óvalo de ciclismo, pista patín, un playón para patinaje artístico también. Pádel, las canchas de pádel también tienen solado que se usa en la actualidad, que es un solado sintético también. Hay 3 edificaciones importantes, se podría decir, entre otras menores, entre las cuales uno de esos edificios es un complejo de natación, un natatorio. Tiene 3 espejos de agua, tiene una denominada charco, que es una pileta baja para niños, para una iniciación. Después tenemos una pileta semiolímpica, que va a tener un acceso para personas con algún tipo de discapacidad motriz. Bueno. Y tenemos una semiolímpica doble, que es el doble que una semiolímpica, es, para darse una idea, aproximadamente casi cuadrada. Entonces tenemos esas 3 piletas, es como un nivel de aprendizaje, si se quiere. Hay muchos espacios que se adaptan a, ¿no? ¿Se Sí. buscó en todo lo que se estaba haciendo eso? Sí, en lo posible se buscó en el diseño que los espacios sean lo mejor aprovechados, o sea, tengan un uso múltiple. Ahí también multiplicar Sí. la posibilidad de cantidad de deportes que haces en el espacio, ¿no? Exactamente, sí. Se han pensado en las alturas, para todas las prácticas, en todas las dimensiones, todos los espacios son climatizados. En general se ha pensado en estructuras y sistemas constructivos de bajo mantenimiento. Estos grandes espacios, casi todos tienen un sistema de termopaneles que son altamente eficientes a nivel térmico, tanto para el calor como el frío, entonces optimizas mucho la climatización y por consiguiente el ahorro energético, ¿no es cierto? Y se trató siempre de aprovechar en la medida de lo posible los espacios en concepto de planta libre, espacios de fácil adaptabilidad, cosa que en un futuro se puedan cambiar o adaptar o rotar actividades o de usos de diferentes deportes en un mismo espacio. Se trató de que los espacios sean flexibles en la mayor medida para eso, un uso abierto de la mayor cantidad de deportes posible.
El deporte es vida y el futuro se construye de estos momentos. Generaciones se reunirán para celebrar este espacio de todos. Diego, contame cuál es el rol que ocupaste y ocupás en este proyecto. En este momento soy el gerente del área de producción, que se llama. Que está en el campo. El área que ejecutamos o que ejecuta la obra. Obviamente no lo hago solo. Hay todo un equipo de trabajo conformado por oficina técnica, arquitectos, capataces. Hay toda una estructura, más asesores externos que nos dan toda la información técnica para poder llevar adelante lo que ustedes han estado viendo en el día de hoy. ¿Cómo se larga un proyecto así tan grande? Obviamente tenés que arrancar siempre de lo que es un proyecto base, que se llama. En este caso, lo primero que tuvimos que trabajar mucho es en la parte altimétrica, que se llama, porque el terreno, al tener son 27 hectáreas, o sea, si sacás una cuenta rápida tenés 500 metros para 500 metros. Claro. Entonces, y en la diagonal son más de 700 metros. Entonces, y a su vez el terreno tenía una gran diferencia de nivel en estos puntos que te digo. Entonces, lo primero que tuvimos que trabajar con el proyecto como estaba en su parte macro era posicionarlo en el terreno en las condiciones que estaba. Hay todo un sistema, hicimos un sistema de coordenadas, trabajamos con equipos de última generación para poder replantear el proyecto completo y a partir de ahí empezar a definir todo lo que serían niveles. Los niveles están asociados al escurrimiento del agua principalmente. Y después, bueno, ya empezás a trabajar, como estamos acá, cada edificio en particular, cada cancha en particular. Obviamente hay un proceso, se empieza con el movimiento de suelo, después en el caso de las canchas tiene unas bases de suelo cal, después se coloca el sintético, después la parte eléctrica. Va haciendo toda una secuencia de trabajo que se va planificando a medida que vas abriendo los distintos frentes de trabajo. Y hay en muchos casos donde tenés distintos especialistas. Por ejemplo, puntual en esta obra que tenemos el césped sintético. No todo el mundo sabe poner césped sintético. Exactamente, sí. Entonces, bueno, en este caso nosotros, con la gente que nos proveyó el césped, ellos mismos nos lo instalaron. Entonces ahí te da una garantía de calidad, claro, la responsabilidad futura, porque como toda obra pública tiene un proceso de garantía. Entonces esto es lo que vas coordinando. Si, che, no, mira, no lo puedo hacer yo, lo hace otro. Nosotros hemos hecho muchas cosas por administración, que llaman, no tenemos tanto subcontrato. Ah, mirá vos. Entonces, obviamente, por una cuestión también de dar de mano de obra local, que es el objetivo de la obra pública, digamos. Entonces, en lo posible, todo lo que se pueda, se contrata gente de San Luis. ¿Cuánta gente ha llegado a trabajar y acá? Entre profesional productivo y el resto, que es administración y los talleres que van por afuera, hemos estado en el orden de las 300 personas. Son diferentes deportes, sí, diferentes áreas, sí, diferentes necesidades. Sí. Eso se estudia totalmente, se estudió una por una. Sí. O sea, esto ha sido para todos también un gran aprendizaje, claro, por el hecho de que tenés un montón de disciplinas todas vinculadas en el medio. Claro. No es que si vengo a hacer una cancha de fútbol, vengo a hacer una cancha de hockey, vengo a hacer una cancha de rugby, no. Todas. Y si te fútbol, exactamente. Entonces tengo un polideportivo cubierto, tenés un edificio para la gimnasia deportiva, tenés un restaurante, tenés un CAPS, una comisaría. Entonces si te pones a hacer un natatorio, entonces si te pones a hacer una correlación, prácticamente tenés todas las tipologías constructivas que puedas tener en una obra de arquitectura. ¿Cuánto queda por terminar? O sea, tenemos distintos pasos, porque hoy tenemos la obra básica, o sea, tenemos 2 sectores entregados y después tenemos la segunda etapa. Y después, bueno, con estas modificaciones de Hayalay salieron algunas ampliaciones. Sí. Y bueno, y por suerte cuando se llamó a licitación también ganamos la licitación del edificio de Pelota Vasca. Bien. Entonces hay un proceso por lo menos de un año de trabajo. El proyecto nace de una manera y no es que ha ido mutando, porque en líneas generales se ha tratado de respetar, pero se ha ido agregando, ¿no?, adaptando por ahí a las necesidades y a las mismas necesidades de la gente que venía o que viene y plantea. Entonces es distinto. Tal cual. ¿Y qué te genera a vos personalmente estar en algo así? La verdad que es muy lindo, aparte es muy desafiante. Ajá. O sea, porque por ahí uno, en esto lo lindo que tiene la profesión nuestra es que no todos los días ves todo. Claro. Primero, y no todos los días sabes todo, entonces esto lo que te permite es mantenerte intelectualmente activo. Si tengo que estudiar las normas, tengo que estudiar el deporte. Te obliga a estar al día. Exactamente, entonces desde el punto de vista profesional, obviamente es desafiante. Cuando tenés mucha gente también es desafiante, porque la tenés que coordinar. Sí. Es todo un gran engranaje que tiene que funcionar pasito por pasito.
estamos rodeados de aparentes finales. La finitud no suele ser tal. Los caminos se unirán. Todo puede suceder. ¿Por qué no? Es la vida en su dinámica la que propone opciones, dejar o tomar. Depende de las convicciones del momento. Comprendo que el todo y la nada pueden variar en el tiempo y no hay control que se pueda sostener. Entonces, las amarras ya no son, solo es cuestión de dejarse llevar.